Gilman Nolasco y en esta ocasión me toca hablar de los delitos contra las relaciones familiares. El bien jurídico en este caso se considera que son dos, el estado civil familiar y los derechos y deberes familiares que afectan a la seguridad material. Ahora bien, como acá se regula también el delito de maltrato familiar, este tiene otra consideración, ya que el bien jurídico es mucho más amplio y relevante que el mero ataque a la integridad, ya que como sabemos se daña la dignidad de la persona y su derecho a no ser sometida a malos tratos inhumanos o degradantes en el ámbito de la familia. Como novedades, al hacer un parangón entre ambos cuerpos normativos, el nuevo código no regula la usurpación del estado civil de las personas, ni la simulación de matrimonios. Y en cuanto al delito de incumplimiento de los deberes de asistencia y sustento, no recoge un solo tipo penal, sino tres subtipos. Estos son, uno, el incumplimiento de los deberes de asistencia inherentes a la patria potestad, guarda y acogimiento familiar, el incumplimiento de los deberes de asistencia referido al sustento y por último el impago de pensiones alimenticias, acordado previamente por resolución judicial. A su vez, el delito de maltrato familiar se anuda en uno solo. En el decreto 144/83 se regulaban dos delitos en el artículo 179A y B. Otra situación a considerar es que, si bien es cierto, se dice delitos contra las relaciones familiares, en los capítulos 1 y 2 se protege el estado civil. Esto es para efectos de los problemas civiles que se pudieran suscitar en el transcurso de un proceso, porque si está en conflicto lo que es el estado civil de las personas, pudiera plantearse una cuestión prejudicial civil y verificar si en efecto se pudiera aplicar o no el artículo 54, párrafo final del Código Procesal Penal, atinente a una prejudicialidad civil. No un orden secuencial como lo establece el Código, sino que en este caso consideramos cuál es la prioridad o los delitos que tienen más utilidad en la práctica. En este sentido, pues se abordará en primer lugar lo que es el delito de maltrato familiar. El delito de maltrato familiar en la reforma pues destaca que se amplía el círculo de sujetos pasivos. Como vemos ahí, ya abarca lo que es hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, ya sean estos parientes propios o del cónyuge o conviviente. Asimismo, se destaca que la violencia puede recaer sobre quien sea o haya sido cónyuge, sobre la persona que esté o haya estado ligada a él de forma estable por análoga naturaleza a las anteriores, aún sin convivencia. Es decir, el hecho de que se ejerza violencia física o psicológica sobre su cónyuge, persona con la que tiene una unión de hecho reconocida, no representa mayor problema. Sí, esta situación que debemos abordar es que cuando dice o persona con la que mantenga o haya mantenido una relación estable de análoga naturaleza a las anteriores, aún sin convivencia, ¿verdad? Lo que significa sin convivencia es que no es necesario que subsista el vínculo cuando se ejercen las violencias, ya que este pudo haberse disuelto ya. Por eso el sujeto activo y pasivo, ¿verdad? En cuanto al sujeto, se trata de un delito especial impropio, ya que el sujeto activo debe mantener una especial relación de las que se describen en este tipo penal. La relación entre sujeto activo y pasivo, en los casos dominados que hemos dicho, con los que mantengan o haya mantenido una relación estable de análoga naturaleza a las anteriores, aún sin convivencia, deben de tener el carácter de estabilidad, ¿verdad? Para que sea realmente análoga o equiparable al anteriores, al cónyuge, a la que tiene una unión de hecho reconocido. Solamente se exige esa relación estable previa, ¿verdad? Aunque esta incluso puede haber sido cesada, como se dijo anteriormente, por lo cual quedan excluidas las relaciones esporádicas u ocasionales, ¿verdad? Incluso los noviazgos, salvo que este noviazgo tenga un componente de compromiso y un grado de afectividad semejante y generador de una vinculación familiar para que sea equiparado al cónyuge o la persona en unión de hecho.
Como se dijo también anteriormente, ¿verdad? Se sancionan aquellos actos que exteriorizan una actitud tendente a convertir aquel ámbito en un microcosmo regido por el miedo y la dominación, ¿verdad? La conducta, en este caso descrita, se habla, dice, quien ejerce violencia física o psicológica, ¿verdad? En este caso, entonces, al usar el verbo ejercer, se entiende que es una conducta activa sobre el cuerpo del sujeto pasivo, de tal forma que no serían admisibles las formas omisivas. Bueno, en este caso creo que la violencia física o psicológica, en su mayor parte, la manejan y saben cuál es la distinción entre cada una de ellas. Algo más que hay que resaltar acá es que la mayoría considera que es un delito de mera actividad, ¿verdad? Y no se requiere la producción de ningún resultado material, ¿verdad? Lo que también se equipara que el resultado es ajeno a la acción típica, ¿verdad? Si en cambio se produce un resultado lesivo, pues aparecería un concurso de delitos. En otra cuestión sobre la autoría, los sujetos que ejercen la violencia física o psicológica pues serían autores directos y los extraños en su caso sí tendrían el carácter de partícipes como inductores o cómplices. Otra situación a mencionar es que en este caso también se admite la comisión por omisión, ¿verdad? Y se hace referencia a reiterada jurisprudencia, por lo menos en el caso español, ¿verdad? Donde una madre, en el caso teniendo la obligación de impedir las violencias o lesiones sobre sus nietos, o una madre que no hace nada por impedir que su padre agreda a su hijo, ¿verdad? No impide esta lesión, entonces incurre en un delito de comisión por omisión. Como vemos también agravamiento de la pena, ¿verdad? Cuando concurren determinadas circunstancias especiales, ¿verdad? Entonces hay un mayor de valor sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad o persona con discapacidad, si es en el caso de un niño o si es un anciano o una persona con cierto grado de discapacidad. También cuando el acto se realiza, sobre todo si es en el seno del hogar, en presencia de menores. Igualmente si se utiliza armas o instrumentos peligrosos para agredir. Aquí también cabe, si se usa una arma de la cual no se tiene la licencia correspondiente, también ocurre un concurso de delitos. E igualmente si se hace en el domicilio de la víctima, lo cual implica también que este maltrato puede efectuarse fuera del ámbito del domicilio. Y se agrava también cuando concurren, en 2/3, cuando concurren dos o más agravantes. También se regula lo que es la habitualidad y resulta también que la pena es mayor. Sobre la habitualidad, el legislador ha establecido que se debe atender el número y proximidad temporal de los actos de violencia que resultan acreditados. Dice con independencia de que si estos hayan sido no objeto de enjuiciamientos anteriores. Leyendo la jurisprudencia, sobre todo la española, que también regula esto y en similares términos, establecía que por lo menos debían de ser 3 actos, ¿verdad?, anteriores para la habitualidad. Pero posteriormente ha venido evolucionando su criterio y hoy entienden que lo determinante es que la repetición o frecuencia suponga una permanencia en el trato violento, de tal modo de considerar que la víctima vive en un estado de agresión permanente. Incluso las agresiones pueden recaer sobre sujetos pasivos distintos. Es decir, si yo como padre de familia ejerzo actos de violencia contra 3 hijos, ¿verdad? Entonces en ese caso pues pueden recaer sobre los distintos sujetos pasivos. Además, algo importante acá es que se regula este tipo de subsidiario, ¿verdad?
en el sentido de que dice el código que lo dispuesto en los párrafos anteriores se debe aplicar salvo que el hecho esté castigado con pena mayor en otra disposición del presente código, en particular en los casos de violencia contra la mujer. En este sentido, entonces, sí, este tipo no sería aplicable si ocurriera el delito establecido sobre todo en el artículo 109 del Código Penal, que ustedes ya abordaron en otro título, ¿verdad? Entonces, allí se debe tomar en cuenta sobre todo si hay una manifestación de discriminación, ¿verdad?, hacia la mujer. Bien puede ser en el ámbito público o privado. Entonces, ahí sí debe aplicar lo que es juzgar con perspectiva de género. Y por último, hay una disposición común, ¿verdad?, que establece el código, en el cual lo que se previene el legislador, pues, es que en este caso evitar un enfrentamiento o situaciones tensas con el agresor. Muchas gracias.